Afganistán, tierra de los afganos o pastunes, país de montaña y sobre todo rompecabezas de grandes imperios. Hace frontera con Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, China, Pakistán e Irán. Simplemente conociendo a los vecinos se puede saber realmente cómo y en qué situación se encuentra este país, de una extensión de 647.500 kilómetros cuadrados. Antes de proseguir con este vídeo de Afganistán, me interesaría comentaros que me hace muchísima ilusión hacer este vídeo y presentaros lo que va a ser el primer vídeo de quizás la mayor serie y la más ambiciosa de todo este canal. Y es que vamos a hacer el Atlas de YouTube. Y como no hay, o sea, qué mejor con un vídeo saber todo lo que ocurre en un país. Y además intentaré que sea aproximadamente de 12-15 minutos, nada más. Así que si te interesa algún país, este es tu sitio. Y obviamente si te aburre estudiar un atlas, yo te lo resumo de forma audiovisual, contándote todos los problemas, su situación y toda la historia de este país. El relieve afgano está principalmente marcado por la influencia del macizo hindú Kush, que separa el país como en dos regiones muy diferenciadas y que se conectan entre sí por unos diversos puertos y por el túnel de Salang. Es un relieve bastante duro y amenazante, ya que este macizo cuenta con más de 100 picos de aproximadamente 6.000 metros de altura. Los puertos de montaña en invierno se quedan bloqueados y además, si no fuera poco, este país sufre de fuertes terremotos de forma casi constante. Y además también se le añade que tiene grandes ríos endorreicos que incluso en ocasiones pueden provocar verdaderas inundaciones. Y en cuanto al clima, evidentemente no se queda atrás, pues que es un clima muy continental y bastante árido, por lo tanto el relieve no acompaña la situación de este país. Y bueno, aquí viene lo más interesante, porque te voy a resumir toda la jodida historia de Afganistán prácticamente desde 3000 a.C. Y es que a partir de esta fecha se dieron varias culturas del Valle del Indo y en concreto la civilización bactria margiana. Posteriormente, en el 1500 a.C. llegan los pueblos indoeuropeos, los arios, y en el 550 a.C. Este territorio de Afganistán forma parte del imperio aqueménida persa, o sea, ya entra como el gran imperio que a posteriori fueron los persas. En el 330 a.C. se da la conquista de Alejandro Magno y formó parte de los reinos helénicos, que en concreto era el greco-bactriano. En el siglo I y III después de Cristo, Afganistán, el territorio actual de Afganistán, cae bajo el imperio Kushan, y donde hubo un auge del budismo, o sea que incluso ya este territorio ha pasado por diversas religiones. En los siglos III, del siglo III al siglo VII, se da el gran dominio de los persas sasánidas, y luego se dieron diferentes invasiones heftálitas y turcas, y por lo tanto otra vez está en conflicto entre grandes imperios y formó parte del gran imperio persa. A partir de aquí se da la gran islamización de este territorio, que fue durante la Edad Media. Del siglo VII al siglo VIII se da la gran conquista árabe y donde se introduce el Islam. En el siglo IX al siglo X se da el imperio samánida y donde se da una principal cultura persa islámica, que es donde empieza a florecer, ¿no?, los persas islámicos. En el siglo del X al XII se da el imperio gaznávida y en este caso se da una expansión militar hacia los territorios indios. En el siglo XIII se da la invasión mongola de Gengis Khan. Y sí, ya sabemos lo que era Gengis Khan, que devastó prácticamente toda Euroasia. O sea, este tío, los mongoles en su momento prime fueron espectaculares. Y bueno, los ves ahora y dices, ¿cómo coño han podido poner en jaque a China y prácticamente a Europa y casi toda Euroasia? Misterios de la vida. Del siglo XIV al siglo XV se dieron los timúridas, y donde se dio un renacimiento de la cultura en Herat. Y aquí ya pasamos a la época moderna y donde podemos empezar a explicar por la situación actual de Afganistán.
Y es que en el siglo XVI se dieron distintas disputas entre el imperio safávida, los persas, y el imperio mongol, en India, por Afganistán. En el siglo XVIII, en el 1709 concretamente, se da la rebelión afgana en Kandahar contra los safávidas, no los persas. Por cierto, una pregunta, una incisión. Mi pronunciación de algunos nombres eso es nefasta, así que perdonadme. En el 1747 se da la fundación del Imperio Durrani, que es considerado el inicio del Estado afgano moderno. Así que es a partir de esta fecha donde vamos a hacer un especial hincapié en conocer realmente la evolución de este país actual. Y ya entramos en la época colonial y donde se dio un gran juego geopolítico que incluso a día de hoy sigue estando vigente. Y es que en el siglo XIX Afganistán estuvo en medio o en mitad de una rivalidad entre el Imperio Británico, que ya sabemos que la India era la gran joya de la corona británica, y el Imperio Ruso, que estaba por encima. En el 1839 al 1842 se dio la primera guerra anglo-afgana, donde el Imperio Británico fracasó y no pudo conquistar el territorio afgano. Del 78 al 80 se dio la segunda guerra anglo-afgana, donde los británicos impusieron el control sobre la política exterior afgana y donde Afganistán estuvo bajo influencia británica completamente, sobre todo en temas de política y de control exterior y de recursos. Y en el 1919 se vuelve a dar la tercera guerra anglo-afgana, donde se dio el tratado de Rawalpindi y Afganistán obtiene completamente su independencia plena bajo Amunayat Khan. Y ya partimos al siglo XX, que obviamente no va a ser diferente a los otros siglos posteriores y mucho menos a ese control, ese juego, de gran juego, ¿no?, con la colonia británica y los rusos, ya que del 1919 al 1929 se dieron grandes reformas inspiradas en las de Turquía y se dio una resistencia tribal que finalmente, pues acabó en una caída de estas reformas y demás. Y del 1933 al 1973 se da la monarquía de Zahir Shah, donde se dio una modernización parcial de Afganistán y donde se buscó la neutralidad en la Guerra Fría, pero que esta neutralidad no duró mucho tiempo, porque en el 1973 se produjo un golpe de estado donde se proclama la República de Afganistán, y en el 1978 se da otro golpe de estado que en este caso lo da el Partido Comunista PDA-PA, y donde se dio un inicio de la resistencia contra este golpe comunista. Del 1979 al 1989 se encontró la invasión soviética. Bueno, se encontró, no, los rusos fueron a invadir Afganistán. Y por lo tanto se dio una guerra contra los mujahidines que estaban apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. Por lo tanto, Afganistán pasó a ser, de ser un territorio neutral, a ser un territorio de conflicto en la Guerra Fría. Y bueno, en el 1989 al 1992 se retiran los soviéticos y se empieza a dar una guerra civil entre facciones mujahidines. Y es que aquí va un concepto clave y una idea clave para entender el Afganistán de hoy. Y es que en este proceso, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, Estados Unidos dio mucho dinero y apoyó a los mujahidines que estaban en contra de esta invasión soviética. El caso que estos mujahidines, con el tiempo de esta lucha contra los soviéticos, se empezaron a radicalizar en el Islam. Y justo de estas facciones de mujahidines fueron donde surgieron los futuros talibanes. O sea, indirectamente Estados Unidos, digamos, dio dinero para que dio dinero, ¿no?, a los futuros talibanes, pero evidentemente no es así, porque los talibanes son una pequeña fracción o una fracción de los mujahidines que se radicalizó y que fueron también en consonancia un factor clave en esa guerra civil afgana. Por lo tanto, en el 1996 los talibanes toman Kabul y instauran el Emirato Islámico. Y en el 2001 se dieron los atentados del 11S con Al-Qaeda y todo el terrorismo islámico, y Estados Unidos decidió realizar una invasión en Afganistán y se dio la caída de los talibanes.
Obviamente porque salieron de los mujahidines y muy radicalizados. En el 2001 al 2021 se dio la República Islámica de Afganistán y estaba apoyada por la OTAN, pero con insurgencias casi diarias y muy a menudo de talibanes que era prácticamente persistente. O sea que este territorio ha estado en guerra reciente prácticamente desde que empezaron los rusos, que estamos hablando del 78, del golpe comunista que se dio en Afganistán. Prácticamente desde entonces lleva en conflicto con los soviéticos, con los talibanes y con los Estados Unidos. O sea que, madre mía. Y todo esto ha pasado hasta el 2021, donde Estados Unidos se retira de Afganistán y los talibanes recuperan el poder, estableciendo así de nuevo el Emirato Islámico. Por lo tanto, tenemos una historia bastante interesante que yo más creo que no la podía resumir, porque está bien resumidita, o sea, no hay fallo. Y sobre todo el final, creo que está perfecta. Y por lo tanto, con esto vamos a ir a los datos. Sí, los datos, los típicos datos que ves en un atlas, lo que pasa es que están medianamente actualizados teniendo en cuenta los datos que da Afganistán oficialmente, o sea, que habría que verlos y porque probablemente estén maquillados. Y bueno, vamos a empezar con ello porque así vamos a ver las características reales de este país y la situación de este país en la actualidad. Y es que este país tiene una población de 42 millones así más o menos de habitantes, que esto se citaba en el año 2024. Este año no sabemos si ha descendido o ha aumentado. Según viendo el crecimiento poblacional, tiene un crecimiento poblacional del 2,8, por lo tanto, en teoría, esta población va a ir en aumento conforme pasen los años. Aunque, por curiosidad, este país tiene una migración neta de menos 44.084 personas en 2024, así que por lo tanto emite población, emite migrantes y no recibe migrantes. Así que por esto también nos puede dar pistas de lo que es esta república, este estado o emirato islámico. En cuanto al índice de capital humano es de 0,4, teniendo en cuenta una escala del 0 a 1, y esto es un dato del 2020. El PIB es de 17.000 millones de dólares en 2023. El PIB per cápita, pues un afgano promedio puede ganar en 413,8 dólares más o menos per cápita. Esto según los datos de 2023. Y la tasa de desempleo es del 13,3% en el 2024. Un dato, deuda, no existen datos. Así que, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera y como quiera. Las personas que usan internet es el 18% de la población. Y la inversión extranjera en Afganistán es del 0,1% del PIB. Así que prácticamente es inexistente. Y bueno, hasta aquí más o menos el vídeo. O sea, más resumido no puede estar. Afganistán, sabemos la problemática que tiene. En la historia os la he resumido lo más posible. Y bueno, o sea, ¿qué os parece Afganistán? ¿Hasta a dónde creéis que va con el estado islámico que tiene instaurado ahora mismo? ¿Qué problemáticas le vemos a Afganistán de aquí a X años? ¿Habrá otro imperio, que en este caso puede ser China o India, que otra vez vuelva a influir en este territorio, donde tanto persas como mongoles, como indios, como Estados Unidos, como los soviéticos, como los británicos han intentado influir? Y bueno, y también los griegos con Alejandro Magno. Así que este territorio siempre ha sido pisado, ¿no? O más bien reclamado por grandes imperios. Así que bueno, decírmelo en los comentarios y por supuesto darle a este vídeo un buen like, una suscripción, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo del Atlas de YouTube.